Es de su interés conocer las relaciones con otros elementos del mundo natural y humano. Esa es la definición tomada del Manual de Geografía de Chile de la editorial Andrés Bello, que es lectura obligatoria en este curso por lo demás. Necesita la biogeografía de ramas auxiliares como la climatología, la edafología que estudia los suelos, la zoología que estudia los animales y la botánica que estudia las plantas. ¿Bien? Seguimos. Tenemos acá un término que a mí me interesa que vayan tomando nota, los hotspots. ¿Qué cosa es eso? Son lugares del planeta que presentan una alta concentración de especies, a veces muy mayor o muy por encima de la media, constituyendo un hotspot. Actualmente se conocen 34 hotspots, según Conservation International, ¿ya? Y aquí tenemos esos famosos hotspots, así que ustedes no pueden en adelante decir que no tienen ni idea qué son, ni no pueden tampoco decir que no saben cuáles son. De esos 34, por ejemplo, está la región florística de California, allá arriba en rojo. No, allá en el norte, profe, no allá arriba. Estamos en geografía, ¿ya? El arriba y abajo no anda, es al norte y al sur. Más al sur, los bosques madreanos, las islas del Caribe, Mesoamérica, Tumbes, Chocó y Magdalena, los Andes tropicales y los bosques chilenos de lluvias invernales y laurisilva valdiviana, el Cerrado y el bosque atlántico sudamericano. Eso en América. En África, Karoo suculento, región florística capense, Maputaland, Pondoland, Albany. En amarillo no alcanzo a leer, Madagascar, Oriente Afromontano, Cuerno de África, la región mediterránea completa, la región irano-turaniana, el Cáucaso, las montañas de Asia Central, las montañas del noreste de China, los Himalayas, la Indo-Burma, las Ghats y Sri Lanka, Sunda, Wallace, Filipinas, Japón, Polinesia, Micronesia, Melanesia Oriental, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y el suroeste australiano. Ahí están las principales. O sea, yo podría pedirles que me nombraran 10 y ustedes demás podrían nombrarme 10 hotspots del planeta. ¿Bien? ¿Y qué era un hotspot? Lugares del planeta que presentan una alta concentración de especies, a veces muy por encima de la media. Se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre. El hotspot chileno, según la definición actual de Arroyo en 2004, se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas y entre los 25 y 47 grados de latitud sur, más las islas de Juan Fernández y una pequeña área de bosques adyacentes de Argentina. Incluye Chile central y el norte chico y parte del sur, de la novena, es decir, de la región de los lagos, hasta parte de la región de Aysén. Recuerden que por decreto ley, y esto es otra de las cosas que les tengo que decir ahora mismo, la ley 20.053 de 2005 elimina la numeración de las regiones y crea las regiones de los ríos y de Arica y Parinacota. Entonces, desde 2005, las regiones no pueden denominarse por sus números, sino que por sus nombres. ¿Ya? ¿Ya? Ok, profe. Creo que ya lo había mencionado anteriormente. Qué bueno, porque tengo que decirlo todas las veces. O sea, cuando ustedes presenten las regiones, no se les puede ocurrir poner en ninguna parte ningún número de la región, el nombre, ¿ok? Porque eso invalidaría un trabajo maravilloso al tiro. ¿Ya?
Y qué bueno que ya lo dije porque quiere decir que esto está a la vena. Otra vez la profe con la misma canción. Qué rico. Qué rico que ya lo sabía. Bueno, sigamos con este hotspot que incluye Chile Central y el Norte Chico y parte del sur de Chile, desde la región de Los Ríos hasta parte de la región de Aysén. Incluye los bosques lluviosos tipos norpatagónico y valdiviano, bosques dominados por las varias especies de notofagus oblicua, notofagus alisandris, notofagus macrocarpa, el bosque esclerófilo típico y matorrales del área del clima mediterráneo de Chile central, los desiertos de lluvia de invierno del norte chico y la flora altoandina que se desarrolla por sobre la línea arbórea o su equivalente fitogeográfico en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa. Nosotros debemos saber que hay una cierta altitud a partir de la cual el árbol no se desarrolla. ¿Alguno de ustedes ha ido a pasear al Cajón del Maipo, por ejemplo? Sí, yo sí. Uno. ¿Quién más? ¿Tú sola? ¿Nadie más? Yo no he ido, profe. Yo no he ido, profe. ¿Nadie más ha ido? ¿A dónde, profe, perdón? Al Cajón del Maipo. Sí, Ya, bueno, hay alguno por ahí que sí ha ido al Cajón del Maipo. ¿Ya? 2 de 16, pero habemos presentes bastantes menos, como 12 nomás. De acuerdo, no importa. Se dieron cuenta que si uno sube, ¿qué tan arriba llegaste? Los que fueron. Yo, profe, donde está, a ver, ¿cómo se llama? La nieve. ¿Cómo se llama? ¿Llegaste al glaciar, al hielo? Sí, al glaciar, sino que, ¿cómo se llamaba? A ver, espérame, déjame la pregunta. La otra persona que fue, ¿hasta dónde llegó? Bueno, con esta participación increíble de parte de ustedes, resulta bien fome tener que hacer la clase sin ninguna participación, pero no importa porque igual se puede. Más avanzamos. Resulta que es claro que a partir de una cierta altitud el árbol ya no logra desarrollarse y cambia sustancialmente la vegetación, poniéndose cada vez más plantas más achaparradas, ¿ya? Corre mucho viento, hace mucho frío y entonces las plantas que logran desarrollarse son del tipo coirón y achaparradas como la yareta, ¿ya? Pero árboles no, ¿sí? ¿Qué es achaparrada? ¿A qué se refiere con una planta achaparrada? Como acoginada, de forma de cojín, ¿ya? Ah, ya. Amontonaditas las ramas, así. No frondosas como un árbol normal, ¿ya? No como este que está aquí al lado que ves esas ramas tú, no, sino del tipo completamente achaparrada, amontonada, acoginada. Ya vamos a ver unas fotos más adelante que te vas a dar cuenta. Ya, Vamos profe. Vamos a revisar los siguientes conceptos, cómo es la distribución geográfica, cuáles son las formaciones vegetacionales, cuáles son los factores de distribución y cuáles son los biomas. ¿Ya? Según la extensión y ubicación de las áreas ocupadas por las distintas especies, estas pueden ser cosmopolitas, quiere decir que están en todas partes, donde quiera que vayas, ahí. ¿Qué especie se les ocurre a ustedes que es cosmopolita, vegetal o animal? A ver, vamos a participar porque están muy fome. ¿Qué especie se les ocurre cosmopolita? Que donde quiera que vayan, hay. Yo creo que me imagino unas plantas. Sí, ¿Cuál? Hay unas que son amarillas, que crecen como en tierra seca. No necesitan mucha agua, es como una, como media amarillita, ¿o no? La correhuela, que es como
Pues enredadera, que aquí vivimos peleando con él porque se enredan en las rosas. No me la sé por nombre. Ya. De plantas no, pero de animal, ¿se te ocurre alguno? Las moscas, por ejemplo. ¿Dónde no hay moscas o mosquitos? A todos ¿Dónde lados. las En el mar moscas no hay. están en todas partes? En todas partes. Los ratones, las hormigas, son cosmopolitas. Los ratones llegaron, supongo, aquí deben haber ido antes en todo caso, pero así las ratas esas asquerosas se vinieron en los barcos con los conquistadores. ¿Y cuándo nos vamos a sacar los ratones? Nunca, jamás vamos a lograr sacarnos las ratas de encima, o sea, estamos fritos. Hay millones de ratones, sobre todo en las ciudades, ¿ya? Moscas en todas las situaciones, con frío, con calor, con viento, con como sea. Es una de las especies más cosmopolitas que hay. Yo te digo, en la Antártica, claro, a la intemperie no hay ninguna posibilidad de que una rata o una mosca se desarrolle, pero en las instalaciones de los militares, tú te descuidas y hay moscas. Y tú te descuidas y debe haber ratas. Yo no he visto, pero moscas sí vi. Ojo, no afuera, que les quede bien claro. En climas artificiales, qué sé yo, no sé, pues si tú llevas un, no sé, pues cualquier elemento que hayas llevado donde aquí se para una mosca y tú llegas allá y esa larva se reproduce y listo. Tenemos mosquitas. Entonces las cosmopolitas son aquellas que están en todas partes. Las circunterrestres son aquellos que están en ciertas cinturones latitudinales del planeta, ¿ya? Por ejemplo, en la zona intertropical, todos estos mosquitos infames que están en el Caribe, que hacen la vida imposible a las personas que van de vacaciones a pasarlo fantástico y tienen que ir con una cantidad de repelentes y cosas insólitas que no les sirven de nada allá porque hay que comprarse los que son de allá y esos tampoco le hacen mucho, en realidad, porque son bichitos a pruebas de bombas atómicas, yo creo. Por ejemplo, las disjuntas son zonas, ya vamos a ver ejemplos, que se dan en sectores muy disjuntos del planeta, aquí y allá y en ninguna otra parte. Y las endémicas, ya, son propias de un solo lugar. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Profe, Dígame. ¿este PPT está en el aula? No, porque no lo he subido todavía, pero va a estar inmediatamente después de que termine la clase. Ah, ya, gracias. ¿Mm? Así que podrá volver a verlo tanto como quiera. Este es el área de distribución cosmopolita del ser humano, el Homo sapiens. Ustedes se dan cuenta que puede estar prácticamente en cualquier parte, salvo en los desiertos fríos o cálidos más rotundos. Ya no entiendo por qué no pusieron el de Atacama, pero sí pusieron la zona austral patagónica y helada. Esta es la área de distribución de los osos polares, de las palmáceas y de los pingüinos. Las áreas de distribución del oso polar están en azul. Este es un cordón latitudinal, ¿no es cierto? Esto sería, de acuerdo con esta definición, circunterrestre. ¿Ok? Sí, profe. La de las palmeras, idem, ¿no es cierto? Solamente en este cinturón latitudinal. Y la de los pingüinos en este cinturón latitudinal del sur. ¿Ya? Eso es una área de distribución circunterrestre. Claro el ejemplo, ¿no es cierto? No nos queda ninguna duda. Sí. Y esto es un área de distribución disjunta.
Área de distribución disjunta de la familia de los camélidos. Género lama. Lama glama, que es la llama. Lama vicugna, que es la vicuña. Lama guanacoye en América, que es el guanaco. Y del género camelus, que es el camello y el dromedario, en África y Asia. Y punto. No hay más. Están el área antigua y el área moderna, disjuntos, solamente en esto, fíjense, aquí y allá, y no hay en otra parte. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Nada. ¿Cierto que no? No. Bueno, si va por aquí el 0 grado, no le van a encontrar relación porque no la tiene. Y están los camellos africanos y asiáticos y los sudamericanos, que son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, y sería, no hay más. Y la distribución es disjunta. Bueno, acá tenemos distribución histórica, en azul de la ranita de Darwin del norte y en rojo la ranita de Darwin del sur. Es sorprendente, sorprendente lo pequeña que es la ranita de Darwin. Si ustedes me vieran, es así, una ranita. Sí. ¿Ya? Aquí en la zona de Polpaico es común encontrar en el verano lo que se denominan ranas de, les dicen sapos de rulo, que son ranas de rulo en realidad. ¿Qué quiere decir eso? La gente los llama así, de rulo le llaman cuando no hay riego implicado, ¿ya? En el fondo rana de secano, porque solo depende del agua de las precipitaciones, ¿ya? Y es común encontrar en el jardín ranas de rulo, que las llaman. Pero son unas ranas más grandes que mi mano de repente, unas ranas grandes. Ahora, yo no tengo la mano muy grande, hay que decirlo. Pero como sea, una rana del porte de una mano, del tamaño de una mano, es grande, ¿no es cierto? Profe, ¿Mm? a esas ranas grandes se le dicen batracio. Son batracios, son de la familia de los batracios, todas, las chicas y las grandes. ¿Y cómo se diferencia entre un sapo y una rana? Una es macho y la otra es hembra. ¿En serio? Oh, Profe, yo ni sabía que idea. se diferenciaban por las pupilas, que una zona hacia abajo, son Entre verticales y la otra otras son cosas, horizontales. depende del espacio, de la especie. Es Ah, como, ¿cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? El sexo. El sexo, claro, po. Y en la rana lo mismo, po. Rana o sapo. Wow, no tenía idea, profe. Yo tampoco. Se he ido aprendiendo con la vida, cariño. No te preocupes. En todo caso, yo que vi estas pequeñitas, las ranitas de Darwin, no sé cuál es la que vi yo, si la del norte o la del sur, era así de pequeñita, de como un quinto o un sexto de la típica rana de secano que yo había visto aquí en el pasto o en la arboleda por ahí atrás, andaban dándose vueltas, no sé a título de qué. Hay gente que las pilla y las cocina y dice que son muy buenas. Yo no he hecho esa gracia, yo solo he comido ranas en restaurante. Los españoles las cocinan muy bien, pero nunca me he atrevido a pillarlas del jardín. Porque además a veces no hay nomás. Po. Y más la tanda cocinar una. No. Como sea, bueno, esta ranita de Darwin, ¿qué pasa? Llama la atención por lo pequeña por el pequeño tamaño. Y a mí me dejó muy impresionada porque yo tenía la idea preestablecida en todo caso de las ranas de secano que había visto aquí, que hace, entre paréntesis, este último año no se vieron, debe ser porque la sequía ha pegado fuerte acá y no las vi, pero sin embargo en años anteriores sí había visto. Bueno, aquí tenemos una flor preciosa, solo nuestra.
es la Lapageria rósea, que es el copihue, y se distribuye entre las regiones de Valparaíso y de Los Lagos. ¿Han visto copihues naturales? ¿Me va a creer que no, profe? Yo tampoco. Sí, si yo les creo que no, pues si yo conozco a mis estudiantes que son algunos enfermos de fome y que no han vivido nada, pero no importa, porque después de haber hecho el curso de geografía, van a quedar con unas ganas de ver tantas cosas por sus propios ojos, que van a partir a buscar la ranita de Darwin, que van a partir a ver a la Araucanía los copihues, que van a partir a ver el mundo partiendo por su país primero. Y lo van a ver. ¿Ya? Esta Lapageria rósea, que es el copihue, hubo un tiempo que había gente, sobre todo para el 18 de septiembre, que arrasaba los bosques de copihues en el sur y los traía para la venta en una explotación indiscriminada, en mi opinión, ¿ya? Porque cuando no política de protección a una especie y la explotan así, corren el serio riesgo de echar a perder su preservación, ¿ya? Y esto es muy importante para ustedes que estudian sustentabilidad. Yo no puedo arrasar con todos los copihues silvestres de un bosque, del bosque valdiviano, por ejemplo. Eso es un crimen ecológico. Yo puedo sacar unas plantitas, puedo tratar de sacar unas patillitas para ver si funciona, qué sé yo, las mismas condiciones. En esta latitud es prácticamente imposible. Yo me he traído patillas y no funcionan, no y no, porque aquí es muy seco. La humedad del ambiente es horriblemente seco. Esto es el chaparral, mire para atrás. Po. Entonces, ¿cómo voy a tener copihue? No hay cómo inventarme ese ambiente necesario para reproducir el copihue. No, no más. Pero tengo en Temuco una profesora muy querida que los cultiva y tiene rojos, rosados y blancos, que son una belleza. Y claro, todas las veces me regala plantitas, pero llego acá yo y los copihues se me mueren, aunque trato de hacer, pero si machitún, igual se me muere. No, no es porque no me quieran a mí, es porque este ambiente es demasiado seco. Y ni siquiera en Santiago logro reproducirlo. Así que para que nos vamos convenciendo que tendría que tenerlo en un invernadero con alta humedad ambiente y con bastante baja temperatura, que es casi la antítesis de lo que uno busca en un invernadero. Casi siempre más alta temperatura y más humedad, ¿no es cierto? Sí, Bueno, profe. vamos a ver que al ladito del copihue precioso está el canelo, cuyo nombre científico es Dreamy winteri. Es endémico de los bosques subantárticos de Chile, que es toda una formación vegetacional, ¿ah? De Chile y de Argentina. En Chile se encuentra distribuido entre el río Limarí y el Cabo de Horno. Esto es entre las regiones de Coquimbo y la región de Magallanes y la Antártida. Vamos a ver las formaciones vegetacionales. Y según su morfología, es decir, según su forma, se dividen en árboles, arbustos y hierbas. Todos sabemos lo que es un árbol, ¿no es cierto? Es una especie vegetal que tiene un tronco, a partir de cierta altura desarrolla las ramas hacia arriba. Y tiene de 5 metros hacia arriba de altura. Los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles, cuyas ramas se bifurcan desde casi la base. Eso es a diferencia de los árboles, que tienen un tronco que los diferencia claramente. Los arbustos se bifurcan mucho antes, casi desde la base en ocasiones. Y hay arbustos arborescentes como los litres, los peumos, los boldos,
que muchas veces dicen, no, si son árboles. Son arbustos arborescentes. Quiere decir que son arbustos con aspecto de árboles a veces. ¿Ya? Las hierbas, en cambio, todos sabemos lo que son las hierbas. Pues toda esa que en ese cerro de ahí atrás se ve absolutamente café ya. Los arbustos son los puntitos, las motitas verdes. ¿Ya? En el fondo de la quebrada se ve una línea verde. ¿Se fijan? ¿La ven? Sí. Sí, Esa línea verde está marcada por arbustos arborescentes, litres, peumos, boldos. ¿Ya? Árbol es este que está aquí, al lado. Bien, de harto más que 5 metros. ¿Estamos? sí, Sí. profe. Diferencia, Profe, dígame, sabemos la diferencia entre árboles, arbustos y hierbas. ¿Convenido? Convenido. Ahora, de acuerdo a su asociación, bosque se llama a una asociación de árboles. Pueden ser de distintas especies como de una sola. Matorrales a una combinación de arbustos o una sola especie, pero arbustos. Y herbazal a una combinación de hierbas. ¿Ya? Por asociación. Ahora vamos a ver cuáles son los factores de distribución de los seres vivos. Los hay internos o biológicos, tales como la capacidad de propagación, que tiene que ver con la capacidad de reproducción de cada individuo, con la capacidad de diseminación de cada individuo. Cuando se trata de animales, se trata de la capacidad de reproducción, y cuando se trata de vegetales, es la capacidad de diseminación, porque las semillas no tienen patitas para movilizarse. Entonces dependen exclusivamente del viento que las transporte hacia otros lugares o del agua. Ahora, en cuanto a la amplitud ecológica, que otro factor interno o biológico, tiene que ver con la capacidad de adaptación a otros medios geográficos. ¿Ya? Por ejemplo, esa mosca que yo digo que se va se va una larva en a ver, pongamos algo bien doméstico así. Alguien se llevó el almuerzo en una Tupperware y la mosquita se paró en la tapa del Tupperware o de esta vasija y se fue. ¿Cómo diablo hacemos para que esta mosca se reproduzca allá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien me va a decir? ¿cómo, profe? ¿Que se reproduzca dónde? Dándole las condiciones ideales a la mosca, ¿no? En la Antártica, claro, pues si no son las condiciones ideales, ¿cómo hace la mosca para reproducirse allá? Las buscaría, ¿Cómo? se adaptaría a las condiciones. Claro que se adapta rápidamente, porque y la mosca que nace allá está adaptada a estas nuevas condiciones, distintas de la que puso el huevo aquí. ¿Ok? Sí. Y eso funciona perfectamente, y es la capacidad de adaptación a distintos medios geográficos. El huevo, la larva de mosca que se va de aquí a otro lado, en el otro lado nace y se adapta a esas condiciones. Y ya viene tiene esa información genética para las futuras generaciones. Es una cuestión que tiene que ver simplemente con la adaptación a otros medios geográficos. Ya, que los hombres no sé si tenemos, porque nosotros, yo me puedo ir a vivir a Noruega o a Finlandia, cero problema, porque allá voy a estar feliz, porque es pura nieve, me encanta, porque me carga el calor, odio las altas temperaturas, voy a estar fascinada, pero en tanto tenga sistemas de calefacción y de aire acondicionado perpetuamente, porque si yo tengo que vivir en un iglú sin calefacción, no creo que pueda permanecer mucho tiempo. Me voy a congelar, ¿no es cierto?
¿Cierto que sí? Sí, profe. Bueno, otro factor de distribución interno biológico es el potencial evolutivo, que son las modificaciones genéticas que dan ventajas competitivas a los organismos. Ya lo conversamos con la mosquita esta, que viene ya con la información genética que se va a adaptar a otros medios. Definitivamente gran parte de los microorganismos que están apareciendo con el cambio global vienen absolutamente preparados para el cambio de temperatura global. ¿Qué le pasó a esto? Todo de nuevo. Se queda pegado. No importa. Ahí está. Hay también factores externos o geográficos, ya que son bien importantes. Entre ellos, los más importantes que vamos a mencionar ahora son los atmosféricos, ¿ya? Que son, por ejemplo, las condiciones de radiación y de presión que permiten el desarrollo de la vida. Los climas como condicionantes de formas de vida es mucho más conveniente para la vida en las zonas templadas, intertropical, que las zonas polares, por ejemplo, por la cantidad de luz, de temperatura, de humedad, de días de luz y de calor necesarios para que las plantas puedan desarrollarse. ¿Dónde uno puede ver esta diferenciación? Definitivamente vuelvo a llevarlo muy a la cima de los Andes, en el Cajón del Maipo. Hay un punto a partir del cual no se desarrolla el árbol, pero hay otro punto a partir del cual no se desarrolla nada y hay solo hielo. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Y ahí, mientras esté el hielo, no hay posibilidad de planta. Con la nieve funciona. Se va la nieve y empiezan a aparecer unas hierbitas, qué sé yo. Se termina la estación de las hierbitas, cae la nieve de nuevo. Pero con el hielo, ninguna posibilidad de nada. Hay también factores edáficos, que son los que tienen que ver con el suelo y que aluden a los nutrientes que tiene el suelo, que son necesarios para que puedan sustentar una vegetación de herbácea, de matorral o de árboles, de bosques, ¿ya? También porque permiten el amarre o el anclaje de los vegetales a través de las raíces de estos. Muy importante. Y porque son el sumidero de recursos hídricos. Ahí hay que mencionar un detalle, y es que el suelo está compuesto por partículas de arena, de limo, arcilla. Entre estas partículas hay aire o hay agua. ¿Ya? Si hay aire, es el suelo que tenemos todos a nuestro alrededor, pero si nosotros empezamos a cavar, llega el momento en que encontramos agua. Y es que esos espacios entre las partículas están con agua, y esa es la napa freática. El nivel freático es el nivel que alcanza el agua en el suelo. ¿De acuerdo? Mira que aprendimos cosas esta vez. Hay también ciertos factores de distribución externos o geográficos de carácter geomorfológico. El geomorfológico es un factor indirecto, en tanto cuanto habla de laderas de exposición al viento o al sol. Cuando es ladera de exposición al viento se llama de barlovento, y la de abrigo, que es el otro lado del cerro, se llama de sotavento. Entonces, a este lado del cerro, que enfrenta toda la humedad que viene de la costa, en el caso del relieve chileno, imaginémonos la cordillera de la costa y toda la influencia de la costa, la masa de aire húmeda viene desde el Océano Pacífico, choca con la cordillera de la costa y asciende. Al ascender, se enfría y al enfriarse, finalmente termina precipitando. ¿Ya? Y pasa al otro lado seca
y fría. Al bajar nuevamente se calienta, recorre agua, qué sé yo, y llueve de nuevo en la ladera occidental de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Eso es un factor indirecto geomorfológico de distribución de la humedad. ¿Ya? Barlovento y sotavento. Tiene que ver con el viento. Pero hay también una ladera de umbría y una de solana. Si ustedes se fijan, los cerros en general, hay una ladera que mira al norte, que es la que enfrenta el sol todo el día aquí en Chile Central. Esa ladera está sometida al sol todo el día y pierde mucha humedad. Por lo tanto, solo logra sustentar cactáceas y plantas suculentas. El resultado es que tiene una vegetación de quiscos y cactus ralos. ¿Ya? En cambio, en una ladera de umbría, que está mucho más a la sombra, porque mira al sur, tiene muchas horas de sombra durante el día, y entonces esa ladera logra retener muchísima más humedad, lo que resulta en esta latitud que viene a ser una ladera mucho más potente desde el punto de vista del número de especies y de la cantidad de individuos vegetales que alberga. O sea, uno ve una ladera bien nutrida. Si ustedes ven, aquí sí se ve, pero difícilmente yo los tapo. La que está aquí al frente es ladera sur. Se ve con hartos puntitos verdes, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí. Porque no está mirando el norte está hacia allá, al otro lado del cerro. Entonces la ladera del otro lado de este cerro está con muchos cactus y muchos quiscos. Y la del lado de acá tiene más espinos y se fijan que ahí en el fondo de quebrado se ve una línea verde concreta, cosa que no se podría ver al otro lado del cerro. ¿Estamos? Sí. Aprendimos hartas cosas hoy día. Vayan anotándolas, jovencitos. Bueno, aquí vamos a llegar, deja que me acomode, a una parte bien interesante, además de las muchas que ya hemos visto. Esa que está ahí es una ladera de solana, por ejemplo. Te das cuenta que la vegetación es rala y que solo son algunas cactáceas y suculentas, pastos duros, pero ralos. Hay factores de distribución externos geográficos que se llaman bióticos y antrópicos, que tienen que ver con la vida y con la presencia humana. Hay una relación sistémica con otros seres vivos y lo otro es la sobreexplotación de recursos. Vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a irnos a esta foto. ¿Alguien habló? Nada. Vamos a irnos a esta foto donde están esta explotación de bosques. ¿Ya? Una cosa es el talar el bosque, pero al talar el bosque nativo se reemplaza normalmente con explotaciones forestales que son de una sola especie. Y en Chile se utiliza el Pinus radiata, que es el pino, el típico que conocemos que antes se hacían los arbolitos de Pascua, y el eucalipto. ¿Ya? Lo que provoca el pino en el suelo es una acidificación y una complicación edáfica que viene a resultar en una degradación y una aceleración de los procesos de erosión locales que es prácticamente irreversible, porque aquellos suelos que fueron reforestados con Pinus radiata, con lo único que pueden ser reforestados nuevamente y no más de por una vez,
es Pinus radiata. Porque la acidificación del suelo es tan rotunda que no va a resistir otra especie. Produce metros de humus de espículas, que son estas hojas o pseudo hojas que tienen los pinos, que no son hojas propiamente tales, sino que se llaman espículas y hasta clavan. Me imagino que saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Las espículas del pino, Sí, profe. ya, sí lo saben. Bueno, eso se va amontonando en el suelo muy efectivamente y cuando llueve, la pudrición de esas espículas son absolutamente ácidas y eso llega al suelo y lo degrada. Cambia el pH, cambia la constitución química del suelo, lo que impide que pueda albergar posteriormente otras especies vegetales. Entonces es un error pensar que uno puede talar un bosque de pino y realizar después una agricultura familiar, por ejemplo. No te va a resultar, porque el suelo va a estar tan tremendamente degradado que no va a sustentar una agricultura familiar, a no ser que realices una inversión potente de sustrato y que lo remueva y qué sé yo, que incorpores una inversión salvaje, que iría más allá del carácter familiar, ¿ya? Ya no sería familiar. ¿Me explico en lo que quiero decir? ¿Me entienden? Sí, Sí, profe. Ya. Eso entonces con la sobreexplotación de recursos y el bosque de pino. ¿Qué pasa con el bosque de eucalipto? El eucalipto es un bosque, es un árbol, perdón, australiano, propio de un lugar donde su existencia estaba muy ligada a una gran cuenca de agua fósil subterránea, ¿ya? Debajo del desierto australiano hay una enorme cuenca fósil, que es una cuenca que tiene agua de cientos de miles de años atrás, cuando estaban produciéndose las glaciaciones. Esa agua quedó recargada al interior de la Tierra y esa agua va a sustentar por mucho tiempo las ciudades y los bosques australianos. Pero nosotros no tenemos esa cuenca fósil, de agua fósil, salvo en la pampa del Tamarugal, donde a nadie se le ocurrió plantar eucalipto. ¿Dónde hemos plantado eucalipto? En la costa, desde las regiones, yo diría quinta hasta la décima, undécima tal vez. ¿Qué sombra más agradable y más fresca nos dan los eucaliptos? Pero qué nefasta es la presencia en nuestro territorio. ¿Saben por qué? Porque el eucalipto capta toda el agua del área donde nosotros lo ponemos. Entonces, donde hay eucalipto, no hay ningún otro vegetal. En Chile central, muy especialmente. Se chupa el agua de todo lo demás. ¿Ya? Tú pones eucalipto y cualquier otro arbolito y por mucha agua que tú lo riegues, vas a darte cuenta que tarde o temprano el eucalipto termina con los arbolitos tuyos, con los otros arbolitos. ¿Por qué razón? Porque está, no sé, pues, genéticamente, digamos, reseteado para que así funcione. Esto plantea un tremendo conflicto en las comunidades del secano costero de las regiones séptima, octava y novena, diría yo, y décima probablemente, y probablemente sexta y quinta también. ¿A qué me refiero? A todos estos pequeños agricultores que realizan una agricultura familiar, que trabajan, qué sé yo, con los hijos a pequeña escala, que tienen 5 o 10 hectáreas, que están junto a bosques de eucalipto, terminan finalmente empobrecidos y sin agua.
porque toda el agua con que riegan sus productos termina llevándosela los eucaliptos. Entonces, es la ruina para los pequeños agricultores y los eucaliptos están ahí de lo más bien. Llegado el año 10, el año 15, se talan y es madera y es ganancia para los forestales, pero los agricultores están arruinados. Y es un uso competitivo del agua en todas las zonas donde se combina el uso forestal del suelo con el uso agrícola de pequeñas empresas agrícolas y de economías familiares, donde implica pobreza y degradación para los pequeños agricultores, porque gana, como digo, el uso forestal. Dicho esto, y bien explicado el problema del uso competitivo del agua entre las plantaciones forestales, generalmente de gran tamaño, y la pequeña agricultura, vamos a ver qué pasa con la explotación de caprinos, que está prácticamente supeditada a la región de Coquimbo, partes de la de la región de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso. También algunos sectores de la región de O'Higgins y tal vez alguna del Maule. Pero donde son famosísimas las cabras es en la región de Coquimbo, en el secano costero, en las denominadas comunidades agrícolas del norte chico. ¿Qué pasa en estas comunidades del norte chico? En la década de los 60, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó tierras que habían quedado indivisas a comunidades de pequeños agricultores y productores ganaderos que se dedicaban a la crianza de cabras. Entonces entregó cifras de miles de hectáreas, de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas y hasta 5.000 hectáreas en una comunidad a un grupo de pequeños agricultores y comuneros que se llamaron. Así como, por ejemplo, en Canela Alta, Canela Baja y varios otros lugares en Caimanes y qué sé yo, en la región del Choapa, en la región de Coquimbo, en la zona del Choapa. A estas comunidades se entregó tierras que eran de uso común a todos los ganaderos, pero también tierras individuales, lo que se llamó los goces singulares y los pisos, que eran los terrenos para las huertas familiares que estaban en el sector del río, que era el único de riego, y en las casas siempre entre medio, en cuesta arriba o cuesta abajo, en las laderas de los cerros, para no ocupar el poco suelo productivo que había, que era de riego, que era el único que estaba destinado a la huerta. El campo, que eran las laderas, el campo común, las laderas de la cordillera de la costa, eran para ganadería de las cabras, para el ganado caprino. ¿Ya? Bueno, como sea, como este era un sector donde las sequías eran frecuentes, siempre hubo interés del Estado por echar a andar proyectos de inversión para mejorar la condición de estos pequeños agricultores y ganaderos, que eran los comuneros. Y hubo un momento en que hubo un proyecto a través del SAC de forestación a través de una planta halófita, esto es muy resistente a la sal, que era un tipo de atriplex, que es una planta forrajera. El con atriplex se reforestó gran parte de la ladera de la cordillera de la costa en la región de Coquimbo, esperando con ello dar sustento y alimento al ganado de estos pequeños agricultores. Para aquellos que criaron ovejas, esto resultó muy bien, porque las ovejas, los corderos consumen solamente los renovales de los vegetales, pero la cabra, que tiene un sistema de dentición bien especial, se come los renovales, se come la rama entera, se come el tallo y finalmente arranca la raíz y mata a la planta porque se la come toda. ¿Ya? Entonces, ¿qué significó finalmente que aquellos ganaderos que tenían cabras en plantaciones de atriplex
se quedaron de brazos cruzados, porque a la vuelta de una temporada, la cabra había devastado absolutamente todas las plantaciones de Atriplex, quedándose sin nada. Entonces se aprendió una cuestión bien concreta. El Atriplex era muy bueno para los ganaderos ovinos, pero muy malo para los ganaderos caprinos. Y lo aprendieron con dolor, porque tuvieron que pagar el precio de las plantas y todos los créditos que les fueron entregados, habiéndose quedado sin nada. Significó pobreza y degradación más aún de la que había antes, en definitiva, porque fue una temporada la que estuvieron bien y a la siguiente no tenían Atriplex y no tenían cabras tampoco porque no tenían que darles de comer. Un drama, ¿ya? Y bueno, resulta que esta cabrita, el famoso ganado caprino, tenía una mala fama histórica, ¿ya? Porque era una pieza en el sistema ecológico de la cordillera de la costa y del secano costero en particular, una pieza de degradación y símbolo de pobreza, de erosión y de aceleración de los procesos de erosión y de degradación, de sinónimo de desertificación y una serie de otras características nefastas para la pobre cabrita. ¿Ya? Era la peor de todas, la cabrita. ¿En qué consiste el negocio del ganado caprino? Se tienen cabras cuyas hembras, al preñarse, producen leche, que es con la que se hace queso, cuyas crías, en el caso de los que son machos, se venden como carne cuando son lechones, es decir, cuando son relativamente pequeños, de 5, 6, 7 kilos, ya se venden como carne. Y es un bocado muy delicioso, ¿ya? Pero los machos no sirven, sirven las hembras porque se les extrae la leche y con eso se hacen quesos de cabra que son muy exquisitos. Ese es el negocio, ¿bien? Pero esta cabrita que degradaba completamente todo el secano costero, porque no solo se engullía el vegetal en sí mismo, hasta los espinos, los arrancaba, todos los renovales, y se los comía con espinas y todo. Es más, una cabra si no tiene otra cosa y hay papeles, se come las bolsas, se come los papeles, se come la basura que hay en el paisaje, que no deja de ser un problema porque en muchos casos hay cabras que se han muerto y que una vez que las han, qué sé yo, abierto, han descubierto que tienen bolsas plásticas, que porque hay mucha gente inescrupulosa que bota todo al paisaje, que no se da cuenta que eso causa un mal a la salud de los animales que consumen eso, porque no disciernen que no es comida, sino que es basura. ¿Bien? Y ustedes se dan cuenta ahí como hay una cabrita que está apoyándose en otra para comerse las ramas más altas de lo que parece ser un boldo o algo así. ¿Ya? Y se comen el pasto seco, el pasto verde, los renovales, las ramas, todo. Y arrasan y devastan completamente la sabana y la estepa arbustiva de Acacia caben, que es el espino. Pero debe ser unos 10 o 15 años atrás, y tal vez hasta 20, ya viene en este siglo, descubrieron que la cabra tan vilipendiada, tan mal hablada, con tan mala fama que le habían dado a la cabrita, finalmente no era tan canalla, ni tan mala, ni tan pérfida, porque tenía un importantísimo papel en el proceso de renovación de la estepa arbustiva de Acacia caben. ¿Y en qué consistía esto? Fundamentalmente en que al consumir las semillas de la Acacia caben, que son estas semillitas que son como cascabeles, que les llaman quirincas en el campo, que son estas especies de vainas negras que después se endurecen, que tienen unas semillitas negras, ¿las conocen? Esas que están hediondas cuando se revientan.
Ese que sí, no estoy tan segura, pero Le, es del... le dicen P alemán. ¿No, no parece, son esas? no, estas son de los espinos. Ah. No, no tengo espinos más adelante. Bueno, el asunto es que oye, mira, ya estamos casi en la hora. No puedo creerlo. De 3 minutos. ¿Cómo pasó tan rápido? No sé, profe. ¿Vieron cómo me Tiempo entretengo yo vuela con cuando uno se ustedes? divierte, pues, profe. Así parece que es nomás. Pues bueno, mira, de lo que te estaba comentando, para, para antes de terminar la clase, reivindicar a la pobre cabrita. Fíjate que descubrieron que cuando la cabra se comía, yo les voy a tener una quirinca para la próxima clase porque aquí hay un espino más allá atrás. Les voy a traer esta semilla. La cabra rompe con su sistema de dentición estas quirincas y se come todas las semillas. Y la cáscara también, por lo demás, por dura que esté. Y fíjate que cuando pasa toda esta semilla por el sistema digestivo de la cabra y sale de nuevo a la naturaleza a través de las fecas, a través de los jugos gástricos de la cabra, logra una primera preparación esta semilla para que germine mucho antes de lo que una semilla que no pasa por el sistema digestivo de una cabra lo haría. ¿Me entienden? Sí. Y con ello se renovaría más rápidamente la estepa arbustiva de Acacia caven, que esta típica formación que tú ves ahí, que es estos pastos que son estacionales en combinación con los espinos, que es el típico arbolito, que son todos esos puntitos que se ven atrás en el cerro, acá donde yo estoy, y que son esos puntitos verdes. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Bueno, tenemos acá el mapa de la biogeografía de Chile. Ahí están todas las formaciones vegetacionales del país. Yo quiero que la vean y que la comentemos la próxima clase porque estamos a 1 minuto de terminar la clase. Que 20 para las 5 termina siempre, y antes de que me digan, profe, estamos en la hora, se acabó, fuera, me voy yo solita, ¿ya? Es bien importante que vean cuál es la distribución de las distintas formaciones vegetacionales que hay en nuestro país. Aquí están desde la más nórdica hasta la última del sur. Vegetación antártica, esos líquenes, musgos, hongos y fanerógamas, que es una especie así como de moho pegado en las rocas y no más que eso. ¿Ya? A Chile se le considera isla ecológica porque tiene los Andes al este, el Océano Pacífico al oeste, el desierto de Atacama al norte y la Antártica al sur. La mayor singularidad dentro de América Latina. El desierto de Atacama es el más árido del mundo, pero con una invaluable biodiversidad cuando se produce el desierto florido, por ejemplo. Además, alberga un bosque de tamarugos de 50.000 hectáreas, que por lo demás fue plantado, la pampa del Tamarugal. Y creo que hasta aquí vamos a ver esta última que dice: de los 12 biomas del país, 11 tienen problemas de conservación. Y el área de bosque nativo es de 14 millones de hectáreas en Chile y casi el 20% de la superficie del país, que debemos cuidar y preservar. 2,5 millones de hectáreas están con plantaciones forestales. Y hasta aquí vamos a quedar y vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna consulta antes de irnos? No, profe. Yo no. No, profe. Bueno, para mí fue un placer, como todas las veces que me reúno con ustedes, un verdadero agrado. Quiero que alguien me envíe la lista definitiva a mi correo con las regiones
y con cada alumno. Yo voy a subir las pautas y me voy a esforzar al máximo por entregarle todas sus notas de aquí al martes próximo. ¿Ya? Mientras tanto, un cariñoso saludo a cada uno y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Chao, profe. profe. Cuídese. Chao, profe, Gracias. cuídese. Chao, Cuídense, profe. todos. chao.